Dios te bendiga. Hoy vamos a tratar un tema delicado y doloroso que narra una historia muy particular, muy humana, sobre David. David huyendo de Absalón es una de las narraciones más humanas y más teológicamente incómodas de toda la escritura. No es épica heroica, es dolor con nombre propio. David no cae en Absalón de golpe. Absalón es una consecuencia, no un accidente. Todo empieza así y la Biblia no lo suaviza. Arranca leyendo 2 de Samuel, capítulos 12 hasta el capítulo 19 incluso, que es una historia muy fuerte. David codició. Mientras los hombres, su ejército estaba en guerra, él se paseaba por los balcones del palacio y observó a una mujer bañándose, muy hermosa, y la codició, la deseó. David abusó de su poder, posición. La hizo llamar. Obviamente esa mujer no se podía negar. Era una mujer casada. Tuvo un acercamiento íntimo con ella y después quiso encubrir. Es decir, David intentó encubrir su acción. Cuando su esposo, el esposo de esta mujer, volvió de la guerra, lo quiso mandar de vuelta a su casa para que tuviera un acercamiento con su esposa y por si ella estaba embarazada, él no hacerse cargo. Mirá todo lo que planificaba su cabeza, ¿no? Una vez que tenés contacto con el pecado, abrís puertas increíbles. Tu mente deja de estar en conexión con la mente del Señor, con los pensamientos de Dios, y empiezan a elucubrar pensamientos que no son de Dios. Este soldado no quiso ir a su casa, quiso quedarse ahí en la puerta del palacio. Entonces, ¿qué hizo? David manipuló a un justo, lo mandó a la guerra y dio órdenes para que en esa guerra él perdiera la vida. David orquestó una muerte. Es fuerte, ¿no? Y aunque fue perdonado porque se arrepintió y fue perdonado, el perdón no anuló el efecto dominó. Ahí está una de las verdades más duras de la fe. Dios perdona al pecador, pero no siempre cancela las consecuencias históricas del pecado. Obviamente, esta mujer quedó embarazada, nace el bebé. A David le informan que el Señor estaba enojado con su proceder y que ese bebé no iba a sobrevivir. David ayuna, pide al Señor misericordia por la vida de su hijo, pero el hijo muere. La casa se desordena y la violencia entra por la puerta que David abrió, porque el Señor le dijo: nunca más la violencia se apartará de tu casa, o sea, de tu familia. Pasa un tiempo, uno de sus hijos abusa de otra de sus hijas, o sea, un abuso de un hermano hacia una hermana. El padre se llenó de ira, o sea, David se llenó de ira, pero hubo silencio. Pasaron 2 años y su hijo Absalón arma toda una estrategia de venganza. 2 años. El corazón de Absalón estaba endurecido. Hay una venganza ya entre hermanos en su corazón. Una ambición tal vez disfrazada de justicia. Cuando sucede esto, que Absalón atenta contra la vida de su hermano, tiene que huir. Huye unos años, se va. Y me llamaba mucho la atención que David se puso muy triste por la muerte de su hijo, estuvo de luto, y yo pensaba, ¿no?
no sintió lo mismo que sintió por su hija Tamar cuando fue ultrajada. Y ese otro hijo que se tuvo que ir, que durante años estuvo anidando en su corazón odio. ¿Puedo juzgar yo a David? No. No soy quien para juzgar. Debe ser difícil ser padre y estar en una situación como esa. Todos hoy, con el diario del lunes, podemos decir, podía haber hecho esto, aquello, lo otro, pero hay que estar en ese momento. Vuelve Absalón porque él lo manda a buscar, pero le dice que no lo quiere ver todavía. Él amaba a Absalón. Absalón era un muchacho joven, de buen parecer, dice la Biblia, hermoso en su apariencia. Vuelve Absalón a su antigua casa, pero el rey no lo recibe. Pasan unos años y se presenta él delante de su padre. El rey accede a verlo. Pasan una serie de cosas para provocar este encuentro. Y le pide permiso a David para ir a Hebrón a presentar una ofrenda al Señor, porque mientras él estuvo exiliado, le había prometido que si lo dejaba volver a Jerusalén, iba a presentar una ofrenda y lo iba a servir. Obviamente David no se opone. Mirá vos, ¿no? Llegar a ese punto en el cual mintió, a mi entender. Absalón mintió porque era toda una estrategia. Fue a Hebrón, presentó su ofrenda, pero tenía otras intenciones. Un golpe de estado, tomar el poder, incluso matar a su padre. Cuánto odio, ¿no? ¿Y qué pasó? Finalmente, el rey ungido huye descalzo, llorando con la cabeza cubierta mientras su propio hijo busca matarlo. No hay corona en esa escena. Hay polvo, lágrimas y memoria. Y ahí está lo que vuelve a este relato tan poderoso para enseñanza espiritual. David no huye solamente de Absalón, huye de todo lo que sabe que empezó con él. Eso no anula que David tenga un corazón conforme al de Dios, lo vuelve más real. Porque un corazón conforme al de Dios no es un corazón impecable, es un corazón que no se endurece, aun cuando cosecha lo que sembró. La Biblia no oculta esa caminata, la describe lenta, dolorosa, casi cinematográfica. David sube al monte de los olivos llorando y descalzo. No se justifica, no se defiende, no invoca derechos, camina. Y ahí hay una enseñanza finísima. Hay pecados que Dios perdona, hay procesos que Dios acompaña. Y hay consecuencias que Dios no elimina, pero atraviesa con nosotros. Eso no destruye la fe, la vuelve adulta. Este mensaje es fuerte porque rompe dos mentiras comunes: que el perdón borra todo automáticamente y que un llamado genuino evita el dolor. David tenía un llamado, David tenía unción, David tenía intimidad con Dios y aún así huyó llorando de su propio hijo. Yo lo entendí de esta manera: no es castigo, es pedagogía espiritual. Aún en esa huida, Dios no lo abandonó. Ahí está el equilibrio. No romanticemos el pecado, pero tampoco cancelemos la gracia, porque la Biblia no hace ninguna de las dos cosas. Te aliento a que termines de leer la historia. Vas a ver el final que tuvo Absalón, triste también, y la tristeza que tuvo David.
Pero no te olvides que el rey David seguía teniendo su corazón conforme al de Dios. Era humano, se equivocaba como vos y como yo, pero cuando se arrepentía lo hacía de verdad, porque su celo por el Señor era tan grande y su amor, que cuando caía en la cuenta de que había ofendido a Dios, realmente se sentía mal. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si llegaste hasta acá y no estás suscripto, suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dale like, compartí y déjame un comentario.